Hola, ¿qué tal? Te saluda Nicolás Tapia a cargo de este canal. En esta ocasión vamos a desarrollar las preguntas del curso de geometría de lo que es el simulacro general del ciclo virtual que está organizando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de lo que es Lima, Perú, ¿ya? Antes de comenzar quiero invitarte a que compartas este video con todos tus amigos que están postulando a esta universidad, apoyes el video con un me gusta, una suscripción, se agradece mucho y sin más que decir, pues ya vamos comenzando. Ya, pregunta 1 dice así: Marcelo es un ciclista que entrena en una ciclovía recta de 1050 kilómetros, ¿ya? Marcelo entrena en su ciclovía recta, por acá mira, una ciclovía recta que dice Marcelo que mide, dice el problema que mide 1050 metros, ahí está, mira, 1050 kilómetros, perdón, 1050 kilómetros dice. Dice, ya, Marcelo entrena en su ciclovía, que es una línea recta, y dice que mide 1050 kilómetros. Ya, y dice, tal como se representa en la figura que acabamos de copiar, de modo que cada día inicia su recorrido en un punto diferente de la ciclovía. Ya la ciclovía tiene diversos puntos, por acá hay un punto, otro punto, y hay enésimos puntos, n puntos, yo no sé cuántos puntos hay, hay que seguir leyendo, ¿ya? Inicia su recorrido en un punto diferente de la ciclovía. El primer día parte del punto P1. Ahí está el primer punto. Del punto P1 llega al punto 2. El segundo día parte del punto 2 y llega al punto P3. El día 3 parte del punto P3 y llega al punto P4. Y así sucesivamente. Hasta un punto que no sé cuántos puntos hay. N puntos le coloco. ¿Ya qué más dicen? Y así sucesivamente, hasta llegar al final de la ciclovía, que es el enésimo punto, ¿ya? Si las distancias recorridas cada día, o sea, P1, P2, la distancia de P2 a P3, la distancia de P3 a P4, y así sucesivamente, son iguales. Son iguales. ¿Cómo que son iguales? O sea, si acá hay A kilómetros, acá también va a haber A kilómetros, acá también va a haber A kilómetros, y que por acá esté el punto anterior al enésimo punto, al punto n, o sea, acá va a estar el punto Pn-1, el punto de ubicación n-1, P sub n-1, y dice que cada uno de ellos son iguales, de igual longitud, ¿ya? Y me dan de dato que la distancia de P1 a P6 es 350 kilómetros, P6 es igual a ¿cuánto? A 350 kilómetros. 350 kilómetros. ¿Ya? Ese segmento mide 350 kilómetros y es el dato que están dando. ¿Ya? Y te piden a ti cuántos días duró el entrenamiento de Marcelo. Ya, Marcelo hace ese recorrido en su ciclovía. Y me dan este dato. Este de acá es el dato. Ahí es el dato del problema. Y lo vamos a aprovechar, mira. Del punto, habrá que pensar acá, porque eso se trata en las preguntas de eco, de pensar, ¿ya? Ya. El día 1 dice el problema que va de P1 a P2 y recorre a kilómetros, ¿ya? El día 2 parte de P2 y se llega a P3. O sea, el día 2 ya llegó a P3 y recorrió AA. Entonces de P1 a P3 observo que hay uno menos en A. Si yo llego a P4 ya recorrió 3A. Uno menos de la ubicación del punto. Si estás de P1 a P6, ¿cuántas veces se la va a ver? Pues va a haber uno menos que a donde llegaste. Uno menos que el 6. O sea, acá va a haber 5A. Y eso es igual a 350 kilómetros. 350 kilómetros. Y podemos sacar quinta a ambos lados. Y decir que el valor del A va a ser igual a 70 kilómetros. ¿Sí? 70 kilómetros. El valor del A es 70 kilómetros. Y ahora sí, con este dato ya podemos ubicar la respuesta. ¿Y qué te están pidiendo? ¿Cuántos días duró el entrenamiento de Marcelo? Ya. Mira, todo en total, la ciclovía mide 1050 kilómetros. 1050 kilómetros mide la ciclovía. Pero eso es igual a ¿quién? Mira, si hay dos puntos
2 puntos, la longitud es A. Si hay 3 puntos, la longitud es doble A. Si hay 4 puntos, la longitud es triple A. Si hay n puntos, la longitud es A por n menos 1. ¿Ya? Esa es la longitud, A por n menos 1. Y yo ya tengo el A y puedo reemplazarlo y hallar el n. Mira, pones 1050 kilómetros igual al A, que es 70 kilómetros, y te saldría el valor de n menos 1. El valor de n menos 1. Y yo pongo acá n menos 1. Menos 1 a quién va a ser igual, mira por acá. N menos 1 sería igual a este de acá, mira, se puede ir un 0 con un 0 y te quedaría 105 kilómetros entre 7. 105 kilómetros entre 7. Y este de acá sería, pues divide 1, 15. 15. Y esta de acá es la respuesta. ¿Por qué no es n? Porque muchos despejan el valor de n, le sale 16 y marcan 16. Pues hay que pensar, mira. El primer día parte de P1 a P2. Ha recorrido un día, pero ha llegado al punto 2. El día 2 partió del punto P2 y llegó al punto 3. Llega al punto 3 y transcurrieron 2 días. Noto que ahí observo que si yo llego al punto enésimo, los días que ya pasaron es 1 menos, o sea, n menos 1. Por eso ya hay n menos 1. Y entonces la respuesta es que Marcelo, su entrenamiento dura 15 días. Esa es la respuesta. Pregunta 2, dice así. En la figura se tiene una pieza de madera ABC. Se tiene una pieza de madera ABC en la que se han trazado los segmentos BQ. Acá está el segmento BQ, ahí está trazado el segmento BQ y el segmento AP. Acá está el segmento AP, ¿ya? Y dice, y resultan los triángulos congruentes. Acá mira, ABP y BCQ o BQC. Esos triángulos van a ser congruentes, ¿ya? Congruentes. Puede ser cualquier postulado, ¿ya? Pero cuando son congruentes tienen todo igual. Y sí, hay que seguir leyendo. Si la medida, bueno, son los datos. Si la medida del ángulo BQC, a ver, ubiquémoslo, mira, BQC, acá está, mira, es este ángulo. Dice que es el doble del ángulo APQ. El doble del ángulo APQ que está acá, APQ. El doble de este ángulo. Ya. ¿Y qué más dice? Hay usted la medida del ángulo APB. APB dice. Acá está el ángulo X, ya. Y te dan esos datos, ya. ¿Qué cosas se puede hacer? Bueno, primero hay que marcar el triángulo ABP. ABP dice que es congruente este triángulo de verde. Dice que va a ser congruente al triángulo BQC. Al triángulo BQC, y ese triángulo BQC es el de acá, mira. Ahí está, ese triángulo de verde y marcado el otro de azul son congruentes, tienen iguales, bueno, congruente, igual longitud, sus lados son congruentes, sus ángulos también son congruentes, ángulos internos y externos. Ya, acá podemos observar un teorema del ángulo exterior, que acá también valdría alfa, pero no me importa mucho. Me importa la congruencia. Ya. Mira, nombremos a este segmento, al segmento BP, longitud A. Y delante de él hay cierto ángulo. A, tengo que ubicarlo en el triángulo BQC. Tengo que ubicarlo. ¿Dónde lo voy a ubicar? Obviamente el lado BQ no va a ser igual a A, porque es igual a A más algo, es mayor a A, es el A más el segmento PQ, o sea, ahí no va, ¿ya? Me queda el segmento QC y el segmento BC. ¿A cuál puede ir? Puede ir, observo, este de acá, el segmento BC, es muy grande para que encaje A, es muy grande, entonces me queda solamente esta opción, que acá sea el A. ¿Sí? Me queda solo esa opción. Ahora delante de doble alfa, yo le quiero llamar B. La longitud del segmento BC que sea B minúscula. Y tengo que ubicarlo acá. A ver, el segmento BC, creo que es obvio que el segmento AP ahí no puede encajar. Ahí no puede encajar eso.
Entonces me queda, como ya nombré A, me queda solamente el segmento AB y yo le llamo B, ¿sí? Y mira, acá tiene que corresponderle su respectivo ángulo. Si delante de AB está el 2 alfa, o delante de 2 alfa está el B, acá también debe ser 2 alfa. Y me doy cuenta, observo que acá hay un par lineal, o sea, todo eso es 180 grados sexagesimales, 180 grados sexagesimales. A lo que yo puedo decir que alfa más 2 alfa es igual a 180 grados sexagesimales. Y alfa más alfa, pues triple alfa igual a 180, donde alfa sería 60 grados. Pero alfa no te están pidiendo. No te están pidiendo que es alfa. A ti te están pidiendo el ángulo APB. A ver dónde está APB. O sea, te piden X que es igual a 2 alfa. Entonces decimos acá lo que nos piden. Por lo tanto, la medida del ángulo APB, que es 2 alfa, es el doble de esto. O sea, el doble de 60 y eso sería 120 grados sexagesimales. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pregunta 37 dice así, mira. Una hoja rectangular de 16 centímetros por 30 centímetros. Ya, un rectángulo de 16 por 30, mira. Coloquémoslo, mira, por 30 centímetros. Esta longitud vale 30 centímetros, dice el problema, ya, 30 centímetros. ¿Y a qué más dice? Doblada a lo largo de las líneas punteadas que se muestran en la figura, ya. Acá hay unas líneas punteadas y yo lo voy a doblar, este dice el gráfico es el punto F, y yo lo voy a doblar de tal forma, dice, de tal forma, luego de hacer el doblez, el punto C se ubica sobre el punto P, el punto C se ubica sobre el punto P, ya lo doblo. Encuentre el cual se encuentra a 8 centímetros, acá está indicado, del vértice D, ¿ya? Calcule usted la longitud de EC, este de acá te piden X centímetros, ¿ya? El problema dice que vas a doblar esta hoja y vas a hacer doblarla de tal forma que el punto C coincida con el punto P. Es decir, este segmento EF que está punteado me va a actuar como un eje de simetría. ¿Ya? De simetría, o sea, acá sabemos que hay 90 grados por ser un rectángulo y yo lo tengo que replicar como un espejo, así el eje de simetría, y lo hacemos así, miren, de tal forma que aquí también hayan 90 grados sexagesimales, un ángulo recto. Ya, y ahora sí hay que ubicar bien los lados, ¿ya? Todo mira, yo quiero X, pero como este de acá es simétrico, aquí también hay X. Y el de acá, el segmento PF debe ser igual al segmento FC. El segmento PF debe ser igual al segmento FC. Ya, ¿y qué puedo hacer acá? Puedo trazarle la altura, Yo le quiero trazar una altura por acá, mira. Trazo esa altura por ahí. Y esta altura también va a medir los 16 centímetros. Esto va a medir 16 centímetros. Entonces, ubicando bien, necesito, si acá le llamo el punto J, necesitaría el segmento JP en función de X para aplicar teorema de Pitágoras y estaría. Pero mira, todo el segmento EC vale X. Todo el segmento EC vale X. Acá también es 90 grados. 90 grados, 90 y 90. El cuadrilátero EJDC, ese de ahí, no puedo afirmar que es un cuadrado, pero sí que es un rectángulo. Los 4 ángulos interiores son rectos. Y es un tipo de paralelogramo, o sea, si acá hay X, acá también hay X. Y como todo es X, y acá ya hay 8, pues este vale X menos 8. Este vale X menos 8. Y ahora en este triángulo que estoy poniendo de rojo, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Pongo ahí teorema de Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras. Pitágoras dice así que la hipotenusa al cuadrado, el x al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya?
16 al cuadrado, x cuadrado igual a 16 al cuadrado, más el x menos 8 al cuadrado. Hay que resolver esto, resolvamos, mira, x cuadrado igual a 16 al cuadrado más x cuadrado menos 16x más 64. A ver, x cuadrado más x cuadrado menos doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que sería 64. Ya. Ahora acá tengo, mira, x cuadrado y x cuadrado se pueden ir y tendría que el 16x va a ser igual a 256 más 64, ¿no? 256 más 64. Y esa suma, a ver, sería acá 0, 1, 11, 12, 1, 320. Y el x debería valer 320 entre 16, sácale 16, sabe 16, sabe que es 20. Y entonces el x valdría 20 centímetros. Es la distancia o la longitud del segmento SE. Y esa es la respuesta. Ya, pregunta 38, dice así: la figura muestra la parte frontal de un circo, ¿ya? Esta es la parte frontal de la entrada de un circo, ¿ya? Donde los triángulos AFE y ABC son equiláteros, ¿ya? Ya, ellos son equiláteros, me hay que indicarlo, ellos son equiláteros, tienen sus tres lados de igual longitud, mira, hay que indicarlo, tienen sus tres lados de igual longitud y sus tres ángulos interiores son iguales a 60 grados hexagesimales, mira, y hay que indicarlo y también sus respectivos ángulos de 60 grados, mira, acá hay 60 grados. Aquí también hay 60 grados por ser equilátero, aquí también hay 60 grados. Y el triángulo AFE también es equilátero, entonces acá también hay 60 grados, aquí también hay 60 grados y acá también hay 60 grados hexagesimales. ¿Ya? ¿Y qué más dice el problema? Dice, si AE mide 15 metros, ¿ya? Si AE, el segmento AE este mide 15 metros, ¿ya? Mide 15 metros y CE, el segmento CE, o sea 1, 2, 3, 4, 5 bolitas verdes, ese segmento CE es igual al segmento ED, que es este, ¿ya? Le llamo 5 bolitas verdes también, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Esos son congruentes de igual longitud, ¿ya? Ya, ¿qué me piden? Te piden el mínimo valor del A más B, acá está el A y acá está el B, piden su mínimo valor entero en metros, ¿ya? A ver, hay que observar bien los lados y buscar por ahí quizá una congruencia. Mira, si por acá le llamo el ángulo alfa, observo que acá va a ser todo menos la partecita 60 menos alfa. Y todo este ángulo de acá ya es 60. Entonces acá tengo, de acá tiene que valer alfa para que se cancele con este negativo alfa y salga el 60 grados hexagesimales de ahí. Y puedo observar qué cosa, acá mira, estas figuras que voy a marcar, estos triángulos, ese triángulo de verde y este otro triángulo que voy a marcar, van a ser congruentes por el postulado, mira, lado, la bolita roja, ángulo alfa y la barrita roja, acá también lado, ángulo y lado. Eso quiere decir que tienen todo igual, entonces delante al alfa es el segmento BF de longitud A, entonces aquí delante de alfa también debe haber A, pero recordando del dato me dice que CE es congruente a DE, o sea aquí también hay A. Y mira, ahora sigue observando, mira, esto, primero observando bien esto, hay que observarlo, el triángulo FDE, en ese triángulo puedo aplicar lo que se cumple en todo triángulo, que es el teorema de la existencia del triángulo. Pero necesitaría esta barrita roja, pero la dan de dato. Este es equilátero, acá también hay 15 metros y acá también hay 15 metros. Entonces podemos decir, por el teorema de la existencia, existencia obviamente del triángulo, podemos decir qué cosa, que el A más B, o en el 15 está entre la diferencia y la suma, A más B. El 15 es mayor a la diferencia de A y B y es menor a la suma de A y B.
siempre y cuando el A sea mayor al B, o si quieres decirlo de otro modo, el valor absoluto de la diferencia de acá, ¿ya? Pero a mí no me interesa la diferencia, me importa la suma. Entonces, ¿cuál es el A más B máximo? Máximo y que encima sea entero. Su valor máximo y que encima sea entero, pues eso sería ¿quién? El 16. 16 metros sería la respuesta. ¿Ya? 16 metros. Ya, 16 metros es la respuesta.